Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La corporación principal de la tienda minorista Target en Minnesota tiene un laboratorio forense de última generación que no solo atrapa a los ladrones de tiendas, sino que también ayuda a las agencias del orden público durante las investigaciones de forma gratuita. En 1969, un grupo de activistas en Berkeley se apoderó de una parte de un terreno de tierra de 3 acres donde la universidad iba a construir edificios de dormitorios y lo declaró el Parque del Pueblo. En 1674, la petición de las mujeres contra el café en Gran Bretaña propuso una prohibición del café para cualquier persona menor de 60 años porque estaba convirtiendo a los hombres en personas inútiles. Hay una criatura mitológica en Pensilvania llamada Squonk. Se describe como horrible, avergonzada de su apariencia y llorando la mayor parte del tiempo. Si alguien la acorrala, se disolverá en un charco de líquido. La leyenda de la NFL, Jerry Rice, comenzó a jugar fútbol americano en su segundo año de escuela secundaria después de que el director lo atrapó portándose mal un día. Rice corrió tan rápido que el director le contó al entrenador de fútbol americano sobre la velocidad del estudiante y le ofreció un lugar en el equipo. Irlanda tiene actualmente la población más alta de su historia moderna desde la Gran Hambruna de mediados del siglo XIX. Antes de aquella tragedia, la población del país alcanzaba aproximadamente 8.5 millones de habitantes. Tras la hambruna y la emigración masiva, la cifra se redujo drásticamente durante décadas. Después de un largo periodo de recuperación y crecimiento, la población irlandesa ha vuelto a superar los niveles registrados desde aquella época, alcanzando cifras récord en la actualidad. En 2011 se estrenaron 2 películas con 6 meses de diferencia entre sí, que tenían exactamente la misma trama, duración y final. Fueron las comedias románticas Amigos con Derechos, protagonizada por Ashton Kutcher y Natalie Portman, y Amigos con Beneficios, protagonizada por Mila Kunis y Justin Timberlake. Además, ambas películas ganaron aproximadamente la misma cantidad de dinero en la taquilla. Originalmente se pensaba que los mamuts cavaban como topos, porque sus restos siempre se descubrían bajo tierra. Antes del desarrollo de la paleontología moderna, muchas personas intentaban explicar los fósiles utilizando las observaciones y creencias de su época. Como los enormes huesos de mamut aparecían enterrados y rara vez se encontraban ejemplares completos en la superficie, surgieron teorías curiosas sobre criaturas gigantes que vivían bajo tierra y morían al exponerse a la luz del sol. En distintas partes de Europa y Asia, estos restos también fueron confundidos con huesos de gigantes, dragones u otros seres legendarios. No fue hasta siglos después que los científicos comprendieron que pertenecían a antiguos parientes de los elefantes que habitaron extensas regiones del hemisferio norte. Tener un sueño en el que todavía estás en la escuela, a pesar de que te graduaste hace años, es uno de los 10 sueños más comunes en el mundo. Muchas personas relatan encontrarse de repente en un examen para el que no estudiaron, perder una clase importante o descubrir que les falta una materia para graduarse. Este tipo de sueños aparece en personas de edades y profesiones muy distintas, incluso décadas después de haber terminado sus estudios. Los investigadores del sueño consideran que las experiencias escolares dejan recuerdos especialmente duraderos porque estuvieron asociadas durante años con evaluaciones, responsabilidades y situaciones sociales intensas. Según registros antiguos, el Buda recomendaba comer papilla de arroz porque tenía 5 beneficios. Afirmaba que calma el hambre, disipa la sed, asienta los gases, limpia la vejiga y promueve la digestión de los restos de comida no digerida. Según el Dr. Richard Miller, profesor de patología en la Universidad de Michigan, las personas de 100 años son más comunes que los ratones de 4 años. Un ratón de 4 años es el equivalente a un humano que tiene unos 136 años. Los colimbos son incapaces de caminar debido a la posición de sus patas. A veces confunden el pavimento mojado con cuerpos de agua y quedan varados porque necesitan una extensión de agua abierta para emprender el vuelo. Sus patas están ubicadas muy atrás en el cuerpo. Una adaptación que los convierte en excelentes buceadores y nadadores, pero que dificulta enormemente su movilidad en tierra firme. Estas aves pueden sumergirse durante varios minutos mientras persiguen peces bajo el agua. Además, son famosas por sus llamados melancólicos y distintivos, que suelen escucharse en lagos del norte de América y han sido utilizados con frecuencia en películas y documentales para representar paisajes salvajes y remotos. Deep Springs College es una universidad para hombres de 2 años que se encuentra en un rancho de ganado a las afueras del Valle de la Muerte. Solo se admiten 15 estudiantes por año y la universidad ofrece matrícula gratuita, así como alojamiento y comida gratis. Sin embargo, se les requiere trabajar 20 horas a la semana en el rancho.
Cuando el actor Steve McQueen estaba en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, fue degradado a soldado raso 7 veces por ser rebelde. Después de pasar 41 días en el calabozo, McQueen se enfocó en sus responsabilidades y más tarde salvó a otros 5 marines de un tanque que se estaba hundiendo en el mar. Fue ascendido a guardia de honor, donde se le asignó la tarea de vigilar el yate presidencial del presidente Harry Truman. El término lesbiana proviene de la poetisa griega Safo, quien nació en la isla de Lesbos. Sus obras y su legado cultural han llevado a que su nombre y el de su lugar de origen se asocien históricamente con la identidad y la cultura femenina. Tesla es una de las marcas de automóviles más vendidas en Noruega, un país líder mundial en la adopción de vehículos eléctricos. En la actualidad, la gran mayoría de los automóviles nuevos vendidos en el país son totalmente eléctricos, una transformación impulsada por incentivos gubernamentales, infraestructura de carga ampliamente disponible y una fuerte preferencia de los consumidores por la movilidad sostenible. Los legendarios actores Henry Fonda y James Stewart eran mejores amigos a pesar de que tenían opiniones políticas opuestas. Fonda era demócrata mientras que Stewart era republicano, y una noche tuvieron una pelea por un acalorado debate. Decidieron nunca más discutir sobre política, y en cambio pasaron su tiempo haciéndose bromas y construyendo aviones a escala. Aunque no lo creas, la arena es uno de los recursos más consumidos del planeta y en realidad estamos empezando a quedarnos sin ella, según el autor Vince Beiser. Gran parte de la demanda proviene de la construcción, ya que la arena es un componente esencial del concreto, el asfalto y muchos otros materiales utilizados en edificios, carreteras y puentes. No toda la arena sirve para estos fines. Por ejemplo, la arena de los desiertos suele ser demasiado lisa y redondeada por la acción del viento. Debido a la enorme necesidad de este recurso, algunos países han tenido que regular estrictamente su extracción de ríos y costas para reducir el impacto ambiental y la erosión de los ecosistemas locales. Los propietarios de tierras forestales en Oregón están obligados a replantar árboles después de una cosecha de madera. Ellos plantan alrededor de 40 millones de árboles nuevos cada año. El estado cuenta con una de las industrias forestales más importantes de los Estados Unidos, y gran parte de las áreas aprovechadas vuelven a cubrirse de vegetación en pocos años gracias a estos programas de reforestación. Entre las especies más comunes que se plantan se encuentran el abeto Douglas, la cicuta occidental y el pino ponderosa. Algunos viveros forestales producen millones de plántulas cada temporada para abastecer la demanda de reforestación en todo el estado. Según el libro Guinness de los Récords, la mayor cantidad de generaciones vivas en una sola familia fue de 7 en 1982 por la familia Bunge en los Estados Unidos. La tatarabuela tenía 109 años, seguida por su hija de 89 años, seguida por su nieta de 70, luego su bisnieta de 52, seguida por su tataranieta de 33 y su tataranieta de 15 años. Ella dio a luz a un tataranieto el 21 de enero de 1989. La mayor parte de la canela molida en el comercio internacional no es en realidad canela verdadera. Proviene de la especie relacionada llamada Cassia. Indonesia y China son responsables de producir la mayor parte de la canela del mundo. La canela verdadera, también conocida como canela de Ceilán, suele cultivarse principalmente en Sri Lanka y es apreciada por su sabor más suave y delicado. En comparación, la Cassia tiene un sabor más intenso y una corteza más gruesa, por lo que es la variedad que se encuentra con mayor frecuencia en supermercados y productos procesados. Ambas especias provienen de la corteza interna de árboles del mismo género, pero presentan diferencias de aroma, textura y composición química que los expertos pueden identificar con facilidad. Hubo 54 libros publicados de la popular serie infantil Animorphs entre junio de 1996 y mayo de 2001. Fueron escritos por Katherine Applegate y su esposo Michael Grant. Escribieron juntos bajo el nombre de K.A. Applegate. McDonald's y la Embajada de los Estados Unidos en Austria se han asociado para ayudar a los turistas estadounidenses que se encuentran varados en el extranjero. Los estadounidenses pueden ir a cualquier McDonald's del país y se les dará tanto un número como un teléfono para ponerse en contacto con la embajada si es necesario. Una cabra de una especie extinta fue clonada para devolverla a la vida, pero murió poco después debido a problemas respiratorios. Aunque el experimento falló, los científicos tienen esperanzas de que esto pueda allanar el camino para futuros regresos de otras especies. El animal pertenecía al bucardo, una subespecie de cabra montés que desapareció a principios del siglo XXI, y que se convirtió en el primer animal extinto en ser traído de vuelta temporalmente mediante clonación.
Desde entonces, los avances en genética, secuenciación de ADN y biotecnología han impulsado numerosos proyectos enfocados en la conservación de especies amenazadas. En 2006, un guardaagujas de ferrocarril llamado Truman Duncan se cayó de un vagón de tren en movimiento y quedó debajo de este. Las ruedas de acero lo cortaron por la mitad, pero permaneció consciente e incluso lo suficientemente tranquilo como para llamar al número de emergencias. Los antiguos polinesios que se establecieron en Maui no tenían nada de alfarería porque la isla hawaiana carecía de arcilla. En lugar de fabricar recipientes de cerámica, desarrollaron otras soluciones utilizando los recursos disponibles en las islas, como madera, piedra, fibras vegetales y calabazas secas. Estas comunidades eran navegantes extraordinariamente hábiles y transportaron consigo plantas, animales y conocimientos esenciales para establecer asentamientos sostenibles en lugares remotos del Océano Pacífico. En 2014, los asistentes a la Cumbre de Seguridad Alimentaria en Baltimore, Maryland, se enfermaron por pollo contaminado que se les sirvió. El incidente afectó a decenas de personas, incluidos funcionarios, expertos en salud pública y representantes de la industria alimentaria que asistían al evento. Las investigaciones posteriores señalaron una posible contaminación por salmonela, una de las causas más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos. Cada año, millones de personas en todo el mundo sufren infecciones alimentarias, por lo que la manipulación adecuada de carnes y aves sigue siendo una de las principales prioridades de los organismos de seguridad alimentaria. El traje rosa de Chanel que usó Jackie Kennedy durante el asesinato de John F. Kennedy está guardado bajo llave en los archivos nacionales y no se mostrará al público hasta al menos el año 2103. En ese momento, los descendientes de la familia Kennedy renegociarán el asunto. El ejército de los Estados Unidos desarrolló un nuevo misil de precisión que utiliza cuchillas en lugar de explosivos para destruir un objetivo. Esto tiene como objetivo evitar víctimas civiles después de que se lanza desde un dron. En 1977, el acróbata Evel Knievel intentó golpear a un hombre con un bate de béisbol, porque el hombre escribió un libro sobre él y lo retrató como una persona inmoral. La película de comedia navideña de 1996, Santa con músculos, protagonizada por Hulk Hogan, fue producida por el verdadero lobo de Wall Street, el corredor de bolsa Jordan Belfort. La película es considerada una de las peores películas jamás hechas y recaudó solo $220,198. Esa cantidad se recaudó en la taquilla durante su presentación de 2 semanas en los cines. El nativo americano Joseph Medicine Crow se convirtió en jefe de guerra durante la Segunda Guerra Mundial al desbloquear los 4 logros necesarios para hacerlo. Estos logros son liderar una partida de guerra exitosa en una incursión, capturar el arma de un enemigo, tocar a un enemigo sin matarlo y robar el caballo de un enemigo. El general estadounidense George Patton compitió en el primer pentatlón moderno de la historia durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1912. Quedó en 5º lugar mientras causaba una controversia en el evento de tiro con pistola. Afirmó que era un tirador tan bueno que una de sus balas pasó a través de otro de sus agujeros en el blanco. En 2012, un empleado de Burger King publicó de forma anónima una imagen en el sitio 4chan en la que aparecía parado sobre la lechuga, con la leyenda de que esa era la lechuga que la gente comía en Burger King. Las personas lo rastrearon de inmediato en Internet e informaron a las noticias locales. Fue despedido rápidamente. Los fideos ramen son vegetarianos, pero sus paquetes de condimentos generalmente no lo son. Sin embargo, una marca que es completamente vegetariana es Top Ramen Sabor Oriental. El actor Will Friedle, del programa Aprendiendo a Vivir, sufre de un trastorno de ansiedad que lo obligó a dejar de actuar en la pantalla. Se convirtió en actor de voz para dibujos animados como Batman del futuro y Kim Possible. En 2015 se sintió lo suficientemente cómodo como para ponerse frente a la cámara nuevamente para el programa El Mundo de Riley. Solo hay 7 genes en el ADN de un gato que determinan el patrón y el color de su pelaje. A partir de distintas combinaciones y variaciones de estos genes, pueden surgir una enorme variedad de colores, manchas, rayas y diseños. Por ejemplo, los patrones atigrados, carey, bicolor y color point, tienen bases genéticas diferentes que interactúan entre sí de formas complejas. La carne de reno es una de las carnes más saludables para comer en el mundo, y a la gente en Noruega le encanta comerla. Contiene menos grasa que la carne de res, tiene ácidos grasos esenciales, está cargada de vitaminas y minerales, y más. Los noruegos preparan platos como reno ahumado, reno a la parrilla, pizza de reno y tártaro de reno. Los geólogos clasifican el valle del río Hudson como un fiordo, similar a los fiordos en el país de Noruega.
Este paisaje se formó cuando enormes glaciares excavaron profundos valles durante la última edad de hielo, y posteriormente el agua del océano inundó esas depresiones. El río Hudson es inusual porque su parte inferior está influenciada por las mareas del océano Atlántico, que pueden sentirse a muchos kilómetros tierra adentro. Aunque suele asociarse con un río tradicional, gran parte de su tramo sur comparte características geológicas con los famosos fiordos escandinavos. Las aguas profundas del valle permiten además la navegación de grandes embarcaciones muy lejos de la costa oceánica. Es posible comer chinches de campo si puedes superar el olor. Aportan un sabor a manzana a las salsas y son una gran fuente de yodo. En varias regiones del mundo, diferentes especies de insectos han formado parte de la alimentación tradicional durante siglos y continúan consumiéndose en la actualidad. Los insectos son valorados por su contenido de proteínas, minerales y otros nutrientes, además de requerir menos recursos para su producción que muchas fuentes convencionales de alimento. El águila más grande que jamás existió fue el águila de Haast, pero se extinguieron hace 500 o 600 años. Las hembras eran más grandes y su envergadura podía alcanzar hasta 3 metros de ancho. Esta impresionante ave habitaba en Nueva Zelanda y era el principal depredador de las enormes aves moa, que tampoco existen en la actualidad. Se estima que algunas hembras podían pesar más de 15 kilogramos, una cifra extraordinaria para un ave rapaz. Sus poderosas garras estaban adaptadas para capturar presas mucho más grandes que las que cazan la mayoría de las águilas modernas. Los científicos creen que la desaparición de las moas debido a la actividad humana provocó también la rápida extinción de esta gigantesca águila. El zoológico de Higashiyama en Japón es el hogar de un gorila de las tierras bajas occidentales llamado Shabani, quien se hizo conocido como el gorila más guapo. Su salto a la fama fue tan enorme que hubo un aumento en la asistencia de mujeres jóvenes que querían verlo en persona. Los empleados tuvieron que colocar un letrero que le pedía a la gente que dejara de gritar su nombre en la exhibición porque lo hacía sentir incómodo. Leer mientras se evacúa ha sido una práctica común a lo largo de la historia humana. Muchas casas de baños en la antigua Roma contenían bibliotecas con pergaminos. Los baños públicos romanos eran mucho más que simples instalaciones sanitarias. Funcionaban como importantes centros sociales donde las personas podían conversar, hacer negocios, ejercitarse y pasar varias horas de su día. Algunos complejos contaban con jardines, salas de reunión, obras de arte y amplias colecciones de textos para entretenimiento o estudio. La costumbre de aprovechar ese tiempo para leer ha continuado durante siglos y se ha adaptado a cada época, pasando de pergaminos y libros impresos a revistas, periódicos y dispositivos electrónicos modernos. Después de que se estrenó la película La toma de Pelham 123 en 1974, la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York decidió que ningún tren saliera de Pelham Bay Park a la 1:23. Esta es una regla que los despachadores del metro todavía aplican hoy en día. Cuando estás relajando la mandíbula, la lengua debe descansar suavemente detrás de los dientes frontales superiores. Tus dientes inferiores y tus dientes superiores tampoco deben tocarse, y tus labios deben estar cerrados pero no con fuerza. Japón tiene la proporción más alta de máquinas expendedoras por persona en el mundo. Dado que hay 5.5 millones de máquinas expendedoras en el país, hay una máquina por cada 23 personas. Estas máquinas forman parte del paisaje cotidiano japonés y pueden encontrarse en estaciones de tren, calles residenciales, zonas rurales e incluso cerca de senderos de montaña. Además de bebidas y aperitivos, algunas venden productos poco habituales como paraguas, flores, huevos frescos, ramen y artículos de colección. Su éxito se atribuye en parte a los bajos índices de vandalismo, la alta densidad de población y una infraestructura que facilita el reabastecimiento frecuente, permitiendo que funcionen de manera eficiente durante todo el año. En 2019, un juez mexicano otorgó a 2 personas una autorización legal relacionada con el uso personal de cocaína. La decisión formó parte de un proceso judicial sobre los derechos individuales y el alcance de las leyes de control de sustancias en México. La madre del actor, músico y comediante Jack Black era Judith Love Cohen, quien fue ingeniera aeroespacial y autora. Ella trabajó en el telescopio espacial Hubble y en el programa espacial Apolo. Después de jubilarse, Cohen fundó una empresa de publicación multimedia para niños llamada Cascade Press. Según Karen Shapiro de la Universidad de California, en Davis, desechar la arena para gatos por el inodoro podría, de hecho, matar a las nutrias marinas con toxoplasmosis. Los gatos son los únicos huéspedes conocidos del parásito, y cuando sus heces se van por el inodoro, los caracoles se alimentan de ellas y, a su vez, las nutrias marinas se comen a los caracoles. Las mascotas de la escuela secundaria Yuma High School en Yuma, Arizona, son los Criminals.
La escuela es conocida por ser la única escuela secundaria de Estados Unidos cuyo logotipo de mascota está protegido legalmente mediante una marca registrada. En el año 344 a.C., a la edad de 12 o alrededor de 13 años, Alejandro Magno hizo una apuesta con su padre de que podía domar a un caballo problemático al que nadie más podía acercarse. Terminó no solo domando al caballo y calmándolo, sino convirtiéndolo en su corcel por mucho tiempo, el cual montaría en batalla durante 30 años. Nombró al caballo Bucéfalo y lo amó entrañablemente. En 2014, la barba de la máscara del faraón egipcio Tutankamón se cayó cuando los trabajadores sacaron el artefacto de la vitrina para limpiarlo. Intentaron pegar la barba nuevamente usando resina epoxi, pero quedó descentrada. El error finalmente se notó un año después, y un equipo de alemanes y egipcios volvió a colocar la máscara usando cera de abejas, que era un material utilizado por los antiguos egipcios. La familia real de Arabia Saudita tiene un valor de 1.4 billones de dólares, lo cual es 16 veces más que el patrimonio neto de la familia real británica de 88 mil millones de dólares. Al igual que la familia real británica, son extremadamente reservados sobre su fortuna, a pesar de que se sugiere que viven estilos de vida envidiables con un gasto enorme. No todas las personas tienen control voluntario sobre los músculos tensores del tímpano en sus oídos, los cuales les causan un sonido de estruendo. Quienes pueden contraer estos músculos de manera consciente suelen describir la sensación como un zumbido grave o un ruido similar a un trueno distante dentro de la cabeza. Esta habilidad parece ser relativamente poco común, y muchas personas ni siquiera saben que existe. Los músculos del oído medio también cumplen una función importante al ayudar a reducir la transmisión de sonidos muy fuertes hacia las estructuras internas del oído. Sin embargo, la capacidad de activarlos voluntariamente varía considerablemente entre individuos y todavía no se comprende por completo por qué algunas personas pueden hacerlo y otras no. Los delfines en realidad nacen con bigotes que los ayudan a localizar y sentir a su madre, pero después de aproximadamente una semana se les caen debido al proceso de depilación. Estos pequeños pelos aparecen alrededor del hocico durante las primeras etapas de la vida y son un recordatorio de que los delfines descienden de mamíferos terrestres que poseían un pelaje mucho más desarrollado. Aunque los bigotes desaparecen poco después del nacimiento en la mayoría de las especies, algunos estudios sugieren que los folículos asociados pueden conservar cierta sensibilidad. Los delfines dependen posteriormente de otros sentidos extraordinariamente desarrollados, especialmente la ecolocalización, que les permite orientarse, comunicarse y detectar objetos mediante ondas sonoras incluso en aguas con muy poca visibilidad. El diario Chicago Sun-Times compró un bar de mala muerte en 1977 y lo nombró The Mirage. Usaron el bar para investigar una intrincada red de sobornos y corrupción por parte de funcionarios y políticos de la ciudad. El equipo de periodistas reunió tanta información que publicó una serie de reportajes de 25 partes un año después, en 1978. La edad para votar en Brasil es de 16 años y es obligatoria para todas las personas alfabetizadas de los 18 a los 70 años. Brasil introdujo el voto obligatorio en 1932 y redujo la edad para votar de 18 a 16 años en la Constitución de 1988. Nuestro conocimiento general de a qué sabe el cianuro de potasio proviene de la nota de un hombre que escribió a los médicos. Afirmó que sabe a ácido y que le quemó la lengua. Los testimonios directos sobre sustancias extremadamente tóxicas son muy escasos, por lo que algunos de los registros históricos más conocidos provienen de informes médicos, documentos forenses y observaciones realizadas durante investigaciones científicas. Curiosamente, aunque muchas personas asocian el cianuro con un olor a almendras amargas, no todo el mundo puede percibirlo. Los científicos han descubierto que la capacidad de detectar ese olor está relacionada con factores genéticos, por lo que una parte significativa de la población no puede identificarlo en absoluto. Los plátanos están curvados porque buscan la luz del sol a medida que crecen debido a un proceso llamado geotropismo negativo. Mientras los racimos cuelgan hacia abajo por efecto de la gravedad, cada fruto individual comienza a orientarse en dirección opuesta, creciendo hacia la luz. Este fenómeno produce gradualmente la característica forma arqueada que asociamos con los plátanos. Las plantas utilizan complejos mecanismos hormonales para detectar la gravedad y la luz, ajustando la velocidad de crecimiento en distintas partes de sus tejidos. La científica alemana Angela Köhler desarrolló una técnica para obtener caviar sin matar al pez, donde los huevos se extraen masajeando al esturión y el pez vive un día más. Esto podría hacer que el precio del caviar sea más barato para los consumidores.
En las casas de juego del siglo XVIII en Inglaterra, había un empleado cuyo único trabajo era tragarse los dados si la policía realizaba una redada en el lugar. Estos individuos eran conocidos por estar preparados para destruir pruebas rápidamente y ayudar a los organizadores a evitar sanciones legales. Las apuestas clandestinas eran frecuentes en muchas ciudades británicas de la época, a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades. Los establecimientos ilegales desarrollaban todo tipo de métodos para ocultar cartas, fichas, dados y registros de apuestas. Según el sociólogo Reuben J. Thomas de la Universidad de Nuevo México, las personas que participan en citas en línea tienen más probabilidades de establecerse con alguien de una raza, religión, clase o formación educativa diferente. Una patada del artista marcial Bruce Lee tomaba solo unos 300 milisegundos. Esto significa que sería capaz de dar de 3 a 4 patadas por segundo. Su velocidad y precisión eran tan notables que, durante algunas filmaciones, los directores tenían que pedirle que redujera la velocidad de ciertos movimientos para que las cámaras de la época pudieran captarlos con claridad. Además de su habilidad física, dedicaba muchas horas al estudio del acondicionamiento físico, la nutrición y diferentes estilos de combate. El pequeño pueblo de Severance, Colorado, tenía una prohibición sobre las peleas de bolas de nieve hasta que un niño de 9 años llamado Dane Best persuadió a la junta del pueblo para que levantara la prohibición en 2018. Hay una calificación en el sistema académico japonés que es más alta que una letra A, la cual es una S. Raras veces se otorga a los estudiantes. Se descubrió una estrella enana marrón a 75 años luz de la Tierra, y no era más cálida que una taza de café. La nueva candidata a estrella más fría tenía una temperatura de alrededor de 100 grados Celsius. Los cocodrilos son capaces de sobrevivir sin comida hasta por 3 años porque son extremadamente eficientes almacenando energía en sus cuerpos. Su metabolismo es mucho más lento que el de los mamíferos, lo que les permite consumir energía a un ritmo reducido durante largos periodos de escasez. Después de una comida abundante, pueden pasar semanas o incluso meses sin volver a alimentarse. Además, suelen conservar energía permaneciendo inmóviles durante gran parte del día y regulando cuidadosamente su actividad física. Esta capacidad ha contribuido a que los cocodrilianos sobrevivan durante millones de años, convirtiéndose en algunos de los grandes depredadores más antiguos que aún existen en la actualidad. Japón tiene una de las tasas de cremación más altas del mundo con un 99.97%. La práctica está profundamente arraigada en las costumbres funerarias del país y ha sido favorecida durante generaciones por factores culturales, religiosos y prácticos. Después de la cremación existe una ceremonia tradicional en la que los familiares recogen cuidadosamente los restos óseos utilizando palillos especiales para colocarlos en una urna. Debido a la alta densidad de población y al espacio limitado disponible para cementerios, muchas ciudades japonesas también cuentan con complejos funerarios modernos y columbarios diseñados para albergar miles de urnas en espacios relativamente reducidos. Mariah Carey y el colaborador Walter Afanasieff ganan alrededor de $3.3 millones al año en regalías por la canción All I Want for Christmas Is You. 26 años después de su lanzamiento en 1994, la canción sigue siendo, por mucho, una de las canciones más populares en Spotify, representando el 20% de las 13 canciones navideñas más populares que se reproducen en continuo. El rapero Tupac Amaru Shakur fue nombrado en honor a Túpac Amaru II, quien fue el líder del levantamiento andino contra los españoles en Perú durante el siglo XVIII. Se convirtió en una figura mítica durante la Guerra de Independencia peruana, pero más tarde fue ejecutado por los españoles después de ser derrotado y capturado. La compañía de inodoros japonesa Toto creó una motocicleta verde llamada Toilet Bike Neo, que funciona con biogás producido a partir de desechos de ganado. El asiento de la motocicleta de 3 ruedas es un inodoro y tiene un motor de 250 centímetros cúbicos. Actualmente no hay planes para producir comercialmente la Toilet Bike Neo. La formicofilia es un término poco común que describe el interés por la sensación de que insectos como las hormigas y otras criaturas pequeñas se arrastren y muerdan suavemente sobre la piel. El término fue introducido por Ratnin de Waraya y John Money en 1986 y proviene del latín formica, que significa hormiga, y del griego filia, que significa afinidad o gusto por algo. Cuando el cantante Bill Withers escribió la canción Ain't No Sunshine, tenía 36 años y trabajaba en una fábrica que hacía asientos de inodoro para aviones. Cuando el sencillo alcanzó el estatus de disco de oro, su compañía discográfica le presentó un inodoro dorado. Los jugadores en la antigua Grecia fabricaban dados a partir de los huesos del tobillo y los omóplatos de las ovejas.
Incluso hoy en día, las personas que usan dados todavía se refieren a ellos como huesos. Los Beatles tenían menos de 30 años cuando separaron la banda. El más joven era George Harrison con 27 años y el mayor era Ringo Starr con 29. Un hombre desconocido permanece recluido en una prisión de máxima seguridad canadiense desde 2013 porque se niega a identificarse. Se requiere que los astronautas tengan buenos dientes para poder ir al espacio porque la fuerza de la aceleración es muy fuerte. Los humanos también pierden densidad ósea mientras están en el espacio, debido a que las misiones espaciales se desarrollan en entornos aislados, donde la atención médica es limitada. Los astronautas deben someterse a rigurosos exámenes de salud para reducir el riesgo de emergencias durante el vuelo. Un problema dental aparentemente menor puede convertirse en una situación complicada cuando se está a cientos de kilómetros sobre la Tierra. Es peligroso ingerir tabletas de Oxycontin después de triturarlas o partirlas, porque hacerlo altera el mecanismo diseñado para liberar el medicamento de forma gradual durante un periodo de 12 horas. Esto puede hacer que el cuerpo absorba una cantidad mucho mayor del medicamento en poco tiempo, aumentando significativamente el riesgo de efectos adversos graves. El legendario músico Elton John lanzó su primer álbum de grandes éxitos en 1974. Fue su 11º lanzamiento de álbum oficial. Comer 100 gramos de hormigas rojas proporciona 14 gramos de proteína y 48 gramos de calcio. Esta cantidad de hormigas también tiene menos de 100 calorías, por lo que son bajas en carbohidratos. La actriz de voz que interpretó a Kimmy Finster en el programa de dibujos animados Rugrats es Dion Kwan, y ella es legalmente ciega. Todos sus guiones fueron escritos en braille para ella. La tiromancia es el acto de adivinar el pasado, presente y futuro interpretando los presagios que se encuentran en el queso. La forma, el número de agujeros, los patrones del moho y otras características del queso se utilizaban para predecir el amor, el dinero o la lluvia. En 2017, Islandia se preocupó por un aumento en los asesinatos porque hubo 4 de ellos en el país, lo cual es más del doble de su número típico. Islandia suele figurar entre los países con las tasas de homicidio más bajas del mundo, por lo que incluso pequeñas variaciones en el número de casos pueden generar una gran atención pública y mediática. Su población relativamente pequeña hace que los cambios estadísticos sean especialmente notorios de un año a otro. El país también es conocido por sus altos niveles de confianza social, bajos índices de criminalidad violenta y una fuerza policial que tradicionalmente opera sin portar armas de fuego de manera rutinaria durante la mayor parte de sus labores diarias. Después de que la artista Frida Kahlo descubrió que su esposo la había engañado, encontró a la mujer con la que la engañó y se acostó con ella por venganza. En 2012, la cadena de pizzerías Papa John's fue demandada por $250 millones por enviar mensajes de texto no deseados a las personas a todas horas del día. La compañía, conocida por sus frascos de vidrio, también tiene una división aeroespacial donde desarrollan naves espaciales y cargas útiles. La empresa fue fundada en 1880 y emplea a más de 17.500 empleados en todo el mundo. La Gran Pirámide de Giza fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 3.871 años, hasta que se construyó la Catedral de Lincoln en el Reino Unido en 1311. Este extraordinario récord ilustra el nivel de ingeniería alcanzado por el antiguo Egipto, ya que ninguna otra construcción logró superarla durante decenas de siglos. Se estima que la pirámide fue edificada con millones de bloques de piedra, y originalmente estaba revestida con piedra caliza pulida que reflejaba la luz del sol. A pesar de terremotos, erosión y la pérdida de parte de su revestimiento exterior, sigue siendo una de las estructuras antiguas más impresionantes del planeta, y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie. Mountain Dew fue desarrollado originalmente para ser un mezclador con whisky en la década de 1940 por los embotelladores de Tennessee, Barney y Ali Hartman. En aquella época, los hermanos buscaban una bebida gaseosa con un sabor que combinara bien con otras bebidas populares de la región. El nombre Mountain Dew provenía de una expresión coloquial utilizada en las montañas de los Apalaches para referirse al licor casero. Las primeras botellas mostraban ilustraciones inspiradas en la cultura rural de Tennessee, muy diferentes de la imagen moderna de la marca. La reina Isabel comía una rebanada de pastel de galletas de chocolate todos los días, y hacía que se la transportaran cuando viajaba. El ex chef de la realeza, Darren McGrady, dice que ella tomaba una pequeña rebanada cada día hasta que eventualmente quedaba solo una pieza diminuta, pero había que enviársela porque quería terminar la totalidad de ese pastel. Las montañas Apalaches y las tierras altas de Escocia son parte de la misma antigua cadena montañosa llamada Montañas Centrales de Pangea.
hace cientos de millones de años. Antes de que los continentes actuales se separaran, estas regiones estaban unidas como parte de una enorme masa terrestre. Los geólogos han encontrado similitudes notables en las rocas, estructuras geológicas e incluso en algunos fósiles de ambos lados del Océano Atlántico. Cuando el supercontinente comenzó a fragmentarse, las montañas quedaron divididas por la apertura del océano, pero conservaron muchas de sus características originales. Los ninjas en Japón durante los siglos XVII y XVIII evitaban comer alimentos de olor fuerte, como el ajo o los puerros, para no tener olor corporal. Esto se debía al temor de ser detectados por el enemigo mientras intentaban permanecer ocultos. Una cerveza japonesa llamada Unko no Kuro se elaboró a partir de granos de café que pasaron por el sistema digestivo de un elefante. El ingrediente principal provenía de un tipo de café conocido por su producción inusual, en la que los granos son recolectados después de haber sido ingeridos y expulsados por los animales. Durante el proceso digestivo, algunas proteínas asociadas al amargor del café se descomponen, lo que puede alterar su sabor final. El lanzador miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol, Nolan Ryan, jugó desde 1966 hasta 1993. Debutó cuando tenía 19 años y se retiró a los 46 años. La ley de islas de Guano permite a los ciudadanos de los Estados Unidos tomar posesión de una isla deshabitada en nombre de los Estados Unidos si contiene depósitos de guano. Según la Fundación AAA para la Seguridad del Tráfico, los estadounidenses pasaron colectivamente más de 70,000 millones de horas al volante de un vehículo durante cada año. Según el Dr. Philip Stephens de la Universidad de Durham, se necesitarían al menos 500 humanos para repoblar la Tierra, después de un evento de extinción masiva para evitar la endogamia. La mascota del equipo de béisbol de los Piratas de Pittsburgh estuvo involucrada en la distribución de sustancias ilegales a algunos jugadores durante la década de 1980. El caso se convirtió en uno de los escándalos más conocidos relacionados con el béisbol profesional de esa época. El fuerte eructo de Buddy el Elfo en la película El Elfo fue en realidad real, y fue realizado por el actor de voz Maurice LaMarche. Maurice también interpretó a Keith en la serie animada Futurama. Al actor Peter Falk se le extirpó quirúrgicamente el ojo derecho a los 3 años de edad debido al cáncer, y se le insertó un ojo de vidrio. Su característico entrecerrar de ojos proviene del lado de su rostro con el ojo de vidrio. Alice, la hija del presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt, masticaba chicle, jugaba al póker y fumaba cigarrillos. También tenía una serpiente de liga como mascota que guardaba en su bolso y sacaba en momentos inesperados. La fábrica de Biblias más grande del mundo se encuentra en China. Esta instalación ha impreso más de 200 millones de ejemplares a lo largo de su historia y distribuye Biblias en numerosos idiomas para países de todo el mundo. A pesar de que China suele asociarse con una sociedad menos religiosa que otras naciones, el país alberga una de las mayores operaciones de impresión de textos religiosos del planeta. Los niños de la tribu Moken en Tailandia tienen la capacidad de ver con total claridad bajo el agua al contraer sus pupilas y cambiar la forma de su cristalino. Los Moken, conocidos también como nómadas del mar, han pasado generaciones viviendo en estrecha relación con las aguas del mar de Andamán. Desde muy pequeños, los niños pasan gran parte de su tiempo nadando, buceando y buscando alimento bajo la superficie, lo que les permite desarrollar habilidades visuales excepcionales en ese entorno. Estudios científicos han demostrado que pueden detectar detalles bajo el agua con una precisión notablemente superior a la de la mayoría de los niños de otras poblaciones. El rapero LL Cool J es uno de los 48 miembros actuales de la Junta Directiva Nacional del Instituto Smithsoniano. En 1969, el actor Samuel L. Jackson fue expulsado del Morehouse College por encerrar a los miembros de la Junta en un edificio durante 2 días en protesta. Uno de esos miembros de la Junta era el padre de Martin Luther King hijo, Martin Luther King padre. Las libélulas son capaces de comer su propio peso corporal en comida en unos 30 minutos. Son depredadores extraordinariamente eficientes y capturan a sus presas en pleno vuelo, utilizando sus patas espinosas como una especie de red. Su dieta está compuesta principalmente por mosquitos, moscas y otros insectos pequeños, lo que las convierte en aliadas naturales para el control de plagas. Además, poseen uno de los sistemas de visión más avanzados del reino animal, con ojos compuestos que les permiten detectar movimiento en casi todas las direcciones. Los estudios han mostrado que sus tasas de éxito al capturar presas pueden superar el 90%, una de las más altas registradas entre los depredadores. El pintor y entusiasta del esquí James Nihus ha pintado a mano mapas de esquí para más de 200 centros de esquí desde 1987.
Durante una transmisión televisiva en 1966 sobre la vida de la familia real, más de 30 millones de personas vieron el programa. Cuando llegó el intermedio, tanta gente usó el inodoro en Inglaterra que causó una escasez de agua. Mientras la cantante Diana Ross estaba grabando la exitosa canción I'm Coming Out, ella no sabía que la expresión tenía un significado cultural ampliamente reconocido, relacionado con la identidad personal. Después de descubrir esa interpretación, Ross se preocupó por cómo podría afectar la percepción pública de la canción y creyó que el compositor Nile Rodgers estaba poniendo en riesgo su carrera. Un hombre de Florida murió debido a su casuario mascota, cuando el ave grande y no voladora lo atacó después de que él se cayera. Los casuarios son considerados entre las aves más peligrosas del mundo, debido a sus poderosas patas y a las largas garras afiladas que poseen en cada pie. Originarios de las selvas tropicales de Australia, Nueva Guinea y algunas islas cercanas, pueden alcanzar velocidades sorprendentes al correr y son excelentes saltadores. Aunque suelen evitar a las personas en estado salvaje, pueden volverse agresivos cuando se sienten amenazados o cuando han sido acostumbrados a recibir alimento de los seres humanos. En 1978, el pívot de la NBA, Clifford Ray, usó su enorme mano para meterla en la boca de un delfín y agarrar un tornillo que éste se había tragado. Un veterinario le dio las instrucciones por teléfono y el procedimiento fue un éxito. En 2013, la sección de Fresno de la pandilla de motociclistas Hells Angels esperó en una fila afuera de un Walmart durante 5 días para comprar todas las bicicletas del interior y donarlas a la caridad. En 2007, el comediante Jon Lovitz estrelló la cabeza del también comediante Andy Dick contra una barra en el Laugh Factory en Los Ángeles. El gran artista, erudito y arquitecto del Renacimiento, Miguel Ángel, esculpió corazones en las pupilas de la estatua del David. En las películas de Harry Potter, el fantasma de una niña de 14 años llamada Myrtle la Llorona fue interpretado por una actriz de 37 años llamada Shirley Henderson. El 4 de diciembre de 1956, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Johnny Cash grabaron una sesión de improvisación en los estudios de Sun Records en Memphis, Tennessee. Este momento histórico en el rock and roll se llamó el Cuarteto del Millón de Dólares. Los grillos son capaces de masticar y romper las mallas de tus ventanas, pero los saltamontes son en realidad el mayor problema con este asunto. Durante grandes brotes poblacionales, los saltamontes pueden causar daños considerables a cultivos, jardines y vegetación debido a su enorme apetito. Algunas especies son capaces de consumir diariamente una cantidad de alimento equivalente a una parte significativa de su propio peso. Las invasiones más severas registradas en la historia han cubierto cientos de kilómetros cuadrados y reunido miles de millones de individuos, llegando incluso a oscurecer el cielo durante su paso y afectar comunidades enteras. El autor Julio Verne es el segundo autor más traducido de la historia, y sus escritos están disponibles en aproximadamente 150 idiomas. Sin embargo, algunas de sus traducciones contienen errores, como mediciones convertidas incorrectamente. William Shakespeare ocupa el tercer lugar en la lista y Agatha Christie es la primera con el récord mundial. Las donas glaseadas en Dunkin' Donuts, sorprendentemente, tienen menos calorías que las donas de estilo tradicional. Esto se debe en parte a que muchas variedades especiales incluyen rellenos, coberturas adicionales o masas más densas que aumentan significativamente su contenido calórico. Las cadenas de donas suelen ofrecer decenas de opciones con perfiles nutricionales muy diferentes, por lo que la apariencia de un producto no siempre refleja cuántas calorías contiene. En 2004, la policía francesa descubrió una sala de cine completamente equipada en las catacumbas de París. Encontraron una gran pantalla de cine, asientos para el público, equipos de proyección, carretes de películas de muchas películas diferentes e incluso un bar completamente abastecido. Los conductores en el Reino Unido deben informar a la policía si atropellan a un gato, un perro, un caballo, ganado bovino, cerdos, cabras, ovejas, burros y mulas, pero no a tejones, ciervos o zorros. Esta obligación forma parte de las normas de tránsito relacionadas con animales domésticos y de granja, ya que muchos de ellos tienen propietarios identificables que pueden verse afectados por el incidente. Las colisiones con fauna silvestre son relativamente comunes en las carreteras rurales británicas, especialmente durante ciertas épocas del año. Los ciervos, por ejemplo, están involucrados en miles de accidentes de tráfico anualmente, causando daños materiales considerables y, en algunos casos, lesiones a los ocupantes de los vehículos. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, afirmó que la compañía originalmente iba a comprar Twitter en 2016, pero se retiró del trato porque la plataforma de redes sociales no se sentía como Disney para él.
En 2017, 5 enfermeras en Denver fueron suspendidas por hablar y admirar ciertas partes de un paciente fallecido. El incidente generó una investigación interna y recibió una amplia cobertura mediática debido a las preocupaciones sobre la ética profesional y el respeto hacia los pacientes. Los Tootsie Rolls han sido certificados como kosher por la Unión Ortodoxa desde 2009. Entre 33,000 y 55,000 hombres canadienses sirvieron en el ejército de la Unión, mientras que unos pocos cientos de ellos sirvieron en el ejército de la Confederación durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Al menos 29 hombres canadienses recibieron la Medalla de Honor durante y después de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Canadá se negó a devolver a unos 15,000 estadounidenses que desertaron o evadieron el reclutamiento. Desalar el agua del océano puede costar de $1 a $2 por cada metro cúbico, mientras que purificar el agua dulce de un río o acuífero cuesta solo entre 10 y 20 centavos. La diferencia se debe principalmente a la gran cantidad de energía necesaria para eliminar la sal y otros minerales disueltos del agua marina. A pesar de su mayor costo, la desalinización se ha convertido en una fuente crucial de agua potable en regiones áridas donde los recursos de agua dulce son limitados. Países como Arabia Saudita e Israel producen una parte importante de su suministro de agua mediante este proceso. Las plantas desalinizadoras modernas pueden generar cientos de millones de litros de agua potable al día, abasteciendo a ciudades enteras situadas en zonas con escasas precipitaciones. Después de ganar el premio Nobel en 1922, la cervecería Carlsberg le regaló al físico Niels Bohr una casa con una tubería que se conectaba a la cervecería de al lado, la cual le proporcionaba cerveza gratis de por vida. Uno de los pocos relatos históricamente precisos de Pocahontas describe una ocasión en la que realizó acrobacias y exhibiciones físicas para llamar la atención de los colonos europeos dentro de una empalizada. Hay una cama que es en realidad más grande que la California King, llamada Alaskan King, la cual mide aproximadamente 2.74 metros por 2.74 metros. Según la publicación 24/7 Wall Street, el estado de Wisconsin alberga a 9 de las 20 ciudades con mayor consumo de alcohol en los Estados Unidos de América. Está oficialmente prohibido apostar las cantidades de 69, 666, 1,488 o 1,488 dólares en el programa de concursos de televisión Jeopardy. Alexandre Dumas, quien escribió Los Tres Mosqueteros, era hijo del primer general afroamericano francés, Thomas Alexandre Dumas. Él fue el oficial militar afroamericano de mayor rango en la historia hasta el año 1975. La leyenda de la NBA, Manu Ginóbili, registró más robos de balón que puntos durante toda su carrera como jugador. El actor Phil Lamar, quien interpretó a Marvin en la película Tiempos Violentos, también prestó su voz para Hermes en Futurama. El país de Nigeria bebe más cerveza Guinness que Irlanda, y es el segundo mercado de Guinness más grande del mundo. Kokai fue una prisión infame en Tailandia durante el siglo XIX, cuyo nombre se traducía como la prisión del excremento de ave. El primer piso albergaba a los prisioneros, mientras que el segundo piso contenía aves. Según los relatos históricos, las condiciones eran extremadamente desagradables para quienes permanecían allí, y este diseño formaba parte de las duras medidas utilizadas en esa prisión. Martin Scorsese dirigió el video musical Bad de Michael Jackson, el mismo año en que dirigió El color del dinero, en 1986. La reina Victoria escribió alrededor de 25 palabras al día durante su vida adulta, y su diario personal llegó a un total de 122 volúmenes. Noruega ha introducido licencias de conducir digitales que las personas pueden descargar desde una aplicación en sus teléfonos inteligentes. Los Hot Pockets se llamaban originalmente Chunk Stuffers y todos se fabrican en Mount Sterling, Kentucky. Hay una filosofía de trabajo japonesa llamada Kaizen, que significa encontrar mejores métodos para completar una tarea en lugar de hacerlo de la misma manera. Este enfoque se basa en la idea de que pequeñas mejoras constantes pueden producir resultados extraordinarios con el paso del tiempo. La filosofía fue adoptada ampliamente por numerosas empresas japonesas después de la Segunda Guerra Mundial y se hizo especialmente conocida por su influencia en los procesos de fabricación y control de calidad. Una de sus características más distintivas es que anima a todos los trabajadores, desde directivos hasta empleados de primera línea, a proponer cambios que hagan el trabajo más seguro, eficiente y sencillo. El City Park en Nueva Orleans, Luisiana, alberga la colección más grande del mundo de árboles de roble de Virginia maduros, y algunos tienen más de 600 años.
Muchos de estos gigantes comenzaron a crecer siglos antes de la fundación de los Estados Unidos y han sobrevivido a huracanes, inundaciones y numerosos cambios en la ciudad. Sus enormes ramas se extienden horizontalmente a grandes distancias, creando túneles naturales de sombra que se han convertido en uno de los paisajes más emblemáticos de Nueva Orleans. Algunos ejemplares son tan grandes que sus copas cubren áreas comparables al tamaño de varias viviendas juntas. El lavado de dinero no fue un delito en los Estados Unidos hasta 1986. Después de que se aprobó la Ley de Control del Lavado de Dinero de 1986. Según el sitio estatista.com, el equipo de las grandes ligas de béisbol que vende el perro caliente más caro de la liga son los Nationals de Washington, a $7 por perro caliente. El equipo que vende el perro caliente más barato son los Orioles de Baltimore, a solo $1.50 por perro caliente. A un hombre en Nueva Jersey se le cobraron $3,750 por una botella de vino, después de que la mesera le dijera que costaba $37.50. De acuerdo con el título 27, sección 5.22 del Código de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos, el vodka debe ser destilado o tratado hasta que quede sin un carácter distintivo, aroma, sabor o color. Si no cumple con alguna de estas reglas, no se considera vodka. El actor Robert De Niro es en realidad más irlandés de lo que es italiano. Sus antepasados escaparon de la Gran Hambruna y llegaron a Estados Unidos. La Antártida fue descubierta el 17 de noviembre de 1820, lo cual fue solo 39 años después de que se descubriera el planeta Urano. La comparación resulta sorprendente porque solemos imaginar que todos los continentes fueron conocidos mucho antes que los planetas del sistema solar. Sin embargo, las condiciones extremas del océano austral, los enormes campos de hielo y la lejanía del continente dificultaron enormemente su exploración. Durante siglos, los mapas mostraban una hipotética Tierra austral sin pruebas concluyentes de su existencia. Hoy, la Antártida es el continente más frío, ventoso y seco de la Tierra, y alberga una enorme cantidad del agua dulce congelada del planeta bajo su vasta capa de hielo. Conducir un automóvil durante largos periodos de tiempo te cansa porque tu cerebro mantiene tus músculos activos debido a las pequeñas vibraciones del vehículo. Esto mantiene tu postura y el trabajo constante de tus músculos es lo que te fatiga. Wild Bill Hickok usualmente se sentaba en una silla con la espalda contra la pared en los establecimientos para poder ver la entrada. Una noche, mientras jugaba al póker, el único asiento disponible en la mesa estaba de espaldas a la entrada. Le pidió a otro jugador cambiar de asiento 2 veces, pero el hombre se negó. Cuando Hickok terminó sentándose en ese asiento, un jugador de cartas descontento de una noche anterior entró al salón y terminó con la vida de Hickok. La prisión de San Pedro en Bolivia es conocida por muchos como la atracción turística más extraña del mundo. La prisión permite que las familias de los reclusos vivan con ellos en el interior, y al hacerlo han creado una comunidad. Hay salones de clases, pequeños negocios e incluso una cancha de fútbol. Las visitas están disponibles y pueden recibir hasta 70 visitantes al día. El director de cine Ryan Johnson está en realidad casado con una crítica de cine llamada Karina Longworth. La película La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero es la película más descargada de Internet Archive, con más de 3.1 millones de descargas, debido a que está en el dominio público. Harriet Tubman una vez fingió leer un periódico en un tren para evitar que su antiguo amo la reconociera. El antiguo amo sabía que Tubman era analfabeta e ignoró a la mujer afroamericana que leía en el tren sin saber que era ella. Originalmente iba a haber una secuela de la película de suspenso 7, titulada 8, donde se iba a revelar que el personaje de Morgan Freeman era un psíquico. Sin embargo, el estudio dijo que no, y el guión se reescribió para la película En la mente del asesino, protagonizada por Anthony Hopkins. Los Cubs de Chicago terminaron la década de 2010 con un récord ganador. Su porcentaje de victorias fue superior a .500 por primera vez desde la década de 1930. No ha habido un solo día sin un accidente automovilístico mortal en el estado de Texas desde el 7 de noviembre de 2000. Debido a su enorme población, la extensa red de carreteras y la gran cantidad de vehículos que circulan diariamente, Texas registra uno de los volúmenes de tráfico más altos de los Estados Unidos. Las autoridades estatales utilizan esta estadística para promover campañas de seguridad vial relacionadas con el uso del cinturón de seguridad, la conducción sobria y el respeto a los límites de velocidad. Eminem tenía una puntuación alta de 465.800 en el juego de arcade Donkey Kong en 2010. Esto lo habría colocado entre las 30 mejores puntuaciones del mundo en ese momento. La fuente oficial de las Girl Scouts de Estados Unidos se llama Omnes.
Según un artículo de 2017 de Science Advances, solo el 9% del plástico que se produce en todo el mundo se recicla. La nave espacial Apolo 11 aterrizó en la Luna solo 66 años después del primer vuelo controlado de los hermanos Wright. El ritmo del avance tecnológico durante ese periodo fue extraordinario. La humanidad pasó de volar apenas unos segundos en una aeronave de madera y tela a enviar astronautas a otro mundo. Entre ambos acontecimientos ocurrieron hitos como el desarrollo de los aviones comerciales, los motores a reacción, los radares, los cohetes de largo alcance y los primeros satélites artificiales. Cuando los astronautas llegaron a la superficie lunar en 1969, todavía vivían millones de personas que habían nacido antes de que existiera cualquier forma de aviación motorizada. El actor Sir Christopher Lee, quien interpretó a Saruman en las películas de El Señor de los Anillos, leía la trilogía de libros cada año desde que se publicó hasta su muerte en 2015. Pedir dulces en Halloween se suspendió durante la Segunda Guerra Mundial debido al racionamiento de azúcar. La escasez afectó a numerosos productos de consumo en los Estados Unidos, por lo que muchas familias redujeron o modificaron sus celebraciones tradicionales. Cuando terminó el racionamiento, la costumbre volvió a ganar popularidad rápidamente gracias al auge de los suburbios y al aumento de la población infantil durante la posguerra. Para la década de 1950, pedir dulces ya se había convertido en una de las tradiciones más reconocidas de Halloween, impulsando además el crecimiento de la industria de los caramelos y chocolates. Las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial debatieron si bombardear o no Auschwitz, porque los nazis estaban estableciendo operaciones allí. Los alemanes comenzaron a construir aviones de combate principalmente de madera hacia el final de la Segunda Guerra Mundial debido a que los metales escaseaban. El uso de madera permitía conservar materiales estratégicos como el aluminio para otros fines militares y aprovechar recursos que seguían estando disponibles. Algunos modelos incorporaban contrachapado y adhesivos especiales para formar partes importantes de la estructura. Además de reducir la dependencia de metales escasos, esta decisión permitió que fábricas con experiencia en carpintería y fabricación de muebles participaran en la producción aeronáutica. Hay un mito de la creación hawaiano que dice que nuestro universo fue creado a partir de la destrucción de un universo anterior, y que los únicos sobrevivientes fueron los pulpos. En algunas interpretaciones de las antiguas tradiciones hawaianas, el pulpo ocupa un lugar especial como una criatura asociada con una era que existió antes del mundo actual. Este relato forma parte de una rica tradición oral transmitida durante generaciones, en la que la creación del universo, las islas y los seres vivos se explica mediante complejas genealogías y relatos sagrados. El mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, Andy Dalton, y su esposa Jordan alquilan un hotel cada año para permitir que los padres de niños con discapacidades tengan una noche de cita pagada. Hay una tradición anual en España llamada el Salto del Colacho, que significa el Salto del Diablo. Este acto también se conoce como el Salto del Bebé y se remonta a 1620. Hombres vestidos como el diablo saltan sobre bebés acostados en colchones. Los pubs históricos en Inglaterra tienen nombres extraños con palabras como sabueso o bota en ellos, porque muchos clientes eran analfabetos y solo podían reconocer los símbolos en el letrero. A pesar de que el 80% de la vainilla del mundo se produce en Madagascar, la planta es originalmente de México. Los antiguos mayas la cultivaban en la península de Yucatán. Durante siglos, la vainilla fue considerada un producto extremadamente valioso y llegó a utilizarse para aromatizar bebidas de cacao consumidas por las civilizaciones mesoamericanas. La planta pertenece a la familia de las orquídeas y produce flores que permanecen abiertas por muy poco tiempo, lo que hace que su cultivo sea especialmente laborioso. En muchas regiones productoras, las flores deben ser polinizadas manualmente una por una, un proceso que requiere gran habilidad y contribuye a que la vainilla natural sea una de las especias más costosas del mundo. Debido a que el wasabi es tan difícil de cultivar, muchos restaurantes fuera de Japón sirven una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante alimentario para imitarlo. El wasabi auténtico requiere condiciones muy específicas para crecer, incluyendo agua limpia y fresca, en constante movimiento, temperaturas moderadas y varios años de cultivo antes de alcanzar la madurez. Por esta razón, suele ser considerablemente más caro que las imitaciones. Quienes han probado la versión auténtica suelen describir su sabor como más complejo y fresco, con un picor que se percibe principalmente en la nariz y desaparece rápidamente. En Japón, el wasabi de alta calidad a menudo se raya justo antes de servirlo para preservar mejor su aroma y sabor. Después de descafeinar los granos de café, algunos fabricantes de café venden la cafeína que recolectaron a compañías de refrescos, así como a compañías farmacéuticas.
Debido a que la película de ciencia ficción de 2013, Riddick, estuvo tan por encima del presupuesto, el actor Vin Diesel tuvo que hipotecar su casa y obtener préstamos para terminar la producción. 26 estados en los Estados Unidos no exigen a los empleadores dar descansos a sus empleados. Esto significa que, en muchas jurisdicciones, las pausas durante la jornada laboral dependen de las políticas de cada empresa o de acuerdos específicos entre empleadores y trabajadores. Las regulaciones laborales varían considerablemente de un estado a otro, por lo que algunos exigen periodos de descanso y comidas bajo determinadas condiciones, mientras que otros no cuentan con requisitos similares. Como resultado, dos personas que realizan trabajos prácticamente idénticos pueden tener derechos distintos dependiendo del estado donde trabajen, lo que convierte a la legislación laboral estadounidense en una de las más diversas a nivel estatal. Los soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Nebraska usaron helicópteros Chinook para lanzar pacas de heno para el ganado que quedó varado por una inundación. El 21 de septiembre de 1939, la estación de radio WUJSV en Washington, D.C., grabó la transmisión completa de 19 horas para los archivos nacionales. Esto dio a los archivos nacionales un artefacto completo de la era dorada de la radio. La grabación está disponible para escuchar de forma gratuita en Internet. El backgammon es uno de los juegos de mesa más antiguos de la historia, que se remonta al año 3000 a.C. en la antigua Persia. Versiones tempranas de juegos muy similares también han sido halladas en excavaciones arqueológicas de Mesopotamia y otras regiones del cercano Oriente. A lo largo de miles de años, comerciantes, soldados y viajeros ayudaron a difundirlo por Asia, África y Europa, donde fue adoptando distintas reglas y variantes. El uso de dados para combinar estrategia y azar ha permanecido prácticamente intacto desde la antigüedad, convirtiéndolo en uno de los pocos juegos que siguen siendo populares después de varios milenios. Aunque Adolf Hitler admiraba a Benito Mussolini, el sentimiento no era mutuo. Mussolini afirmaba que los alemanes eran descendientes de aquellos que eran analfabetos cuando Roma tenía a César, Virgilio y Augusto. Después de que el gánster Frank Gusenberg fuera atacado en la masacre de San Valentín, todavía no reveló la identidad de su asesino. Sus últimas palabras fueron que él no era ningún soplón. Cuando el rapero Eminem estaba siendo sentenciado por un cargo de armas en 2001, el juez le dijo que era el momento para que, por favor, se pusiera de pie. Antes de que se introdujera el reloj de posesión en la NBA, los jugadores literalmente se sentaban sobre el balón de baloncesto y esperaban a que el tiempo se agotara cuando su equipo tenía la ventaja. Ciertas palabras de la serie animada Las Tortugas Ninja tuvieron que ser censuradas en el Reino Unido, como la palabra ninja, debido a una controversia que afectaba al país en ese momento. Como resultado, la serie fue emitida bajo el nombre de Las Tortugas Héroes Adolescentes Mutantes, y varias escenas fueron editadas para reducir referencias a artes marciales y armas tradicionales. Incluso algunos juguetes, videojuegos y productos promocionales adoptaron el nombre alternativo para el mercado británico. Estas modificaciones permanecieron durante años y convirtieron a la versión del Reino Unido en una de las adaptaciones más peculiares de una franquicia infantil popular. La primera persona en ser condenada con base en pruebas de huellas dactilares de ADN fue un hombre británico llamado Colin Pitchfork en 1987. Después de Franklin D. Roosevelt, Estados Unidos no ha tenido otro presidente que pudiera hablar un segundo idioma. Morgan's Wonderland en San Antonio, Texas, es el primer gran parque de diversiones creado para personas con necesidades especiales. Un ex desarrollador inmobiliario llamado Gordon Hartman vendió su negocio y abrió el parque para su hija. La alianza anglo-portuguesa fue ratificada en el Tratado de Windsor en 1386 entre el Reino Unido y Portugal, y permanece intacta hoy en día. Se considera que es una de las alianzas más antiguas del mundo. Apollo Robbins es un carterista legendario que una vez tomó los relojes, placas y llaves del destacamento del servicio secreto de Jimmy Carter. Dos escuelas secundarias en Seattle, Washington, retrasaron sus horarios de inicio 1 hora cada una para que los estudiantes pudieran dormir más tiempo. Descubrieron que los estudiantes estaban más atentos y se desempeñaban mejor con solo media hora extra de sueño. Alexander Doba es un kayakista polaco que ha cruzado el Océano Atlántico en kayak en 3 ocasiones distintas. Completó su último viaje a la edad de 70 años. El martes 13 se considera un día de mala suerte en los países de habla hispana, no el viernes 13. Al médico que descubrió a la cantante de música country Dolly Parton, se le pagó con un saco de harina de maíz porque su familia era muy pobre. Cuando crecen tus dientes adultos, las raíces de tus dientes de leche son disueltas por células óseas llamadas odontoblastos. A medida que este proceso avanza,
Los dientes temporales pierden gradualmente su anclaje y terminan aflojándose hasta caerse de forma natural. La mayoría de los niños pierden 20 dientes de leche a lo largo de varios años antes de completar la transición a la dentadura permanente. Curiosamente, los dientes adultos ya se encuentran desarrollándose dentro de los huesos maxilares mucho antes de que aparezcan en la boca. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.